Hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este primer foro sobre artritis reumatoide. Esto es una actividad que está auspiciada por la Cátedra Quaes de Ingeniería, por la Cátedra Quaes de Biomedicina e Ingeniería Biomédica. Esta cátedra tiene como fin servir de punto de encuentro entre el conocimiento de los investigadores básicos, de los clínicos y de la sociedad en general, atendiendo pues, a particularidades como son enfermedades como la que nos ocupa en este caso o a la difusión del conocimiento de forma más general. Les repito mi agradecimiento por su asistencia y ahora les voy a dejar con Mari Carmen Cebrián, que es nuestra experta en comunicación y va a hacer de máster de esta sesión. Mari Carmen, cuando puedas, por favor. Muchas gracias, Paco. Pues hola a todos, bienvenidos. Yo os quería comentar muy brevemente el funcionamiento de la sesión. Enseguida daremos paso a los ponentes que hoy nos acompañan y os animamos a que si tenéis cualquier duda la escribáis en el chat. Haremos el turno de preguntas, o sea que las responderemos al final, pero las podéis ir escribiendo durante las ponencias. Entonces, en primer lugar, hoy contamos con Carmen Fondo, que ella es la presidenta de la Asociación de Artritis de la Comunidad Valenciana. Ella convive con la artritis reumatoide desde hace más de 20 años y además de presidenta de esta asociación ha tenido una amplia experiencia en el mundo asociativo desde que le diagnosticaron la enfermedad. Ha desempeñado diferentes cargos también en la Coordinadora Nacional de Artritis. Ella nos dará su punto de vista como paciente y compartirá con nosotros su experiencia. Disculpad. A continuación tenemos a la doctora Mónica Gumá, que es licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, especializada en reumatología y también doctora en Inmunología por la Universidad Pompeu Fabra. Ella es profesora titular y jefa de la sección de reumatología en la Universidad de California en San Diego. A continuación tendremos las ponencias del doctor Alfons Comte, que es licenciado en Medicina, especialista en radiodiagnóstico por el Hospital Universitario Vall d'Hebron y médico de la sección de radiología musculoesquelética en CETIR Astires. Vendrá acompañado del doctor Eduard Riera, que es licenciado en Medicina, especialista en Medicina Nuclear y coordinador médico de CETIR Astires. Y desde CETIR Astires también tendremos la ponencia de la doctora Silvana Di Gregorio, que es médica endocrinóloga, doctora en Medicina por la Universidad de Buenos Aires y médica del Departamento de Densitometría de CETIR Astires. Y para concluir, contamos con el doctor Jordi Montfort, que es licenciado y doctor en Medicina, jefe de servicio de reumatología en el Hospital del Mar de Barcelona y coordina el grupo de investigación celular en inflamación y cartílago en el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas y también es profesor asociado en la Universidad Pompeu Fabra. Y así ya están todos brevemente presentados, así que damos la palabra a Carmen Fondo. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís bien? Sí. Vale, pues nada, muchas gracias a la universidad, muchas gracias a Quaes y a Miriam por haberme elegido y haberme tenido en cuenta para este encuentro. Menudo cartel, ¿no? Muy interesante. Bueno, yo quería comentaros que esta enfermedad, la artritis reumatoide, normalmente es conocida en su principio por las personas que las padecen, por la familia y por supuesto por los especialistas en reumatología y en medicina primaria. Pero la sociedad en general, para la sociedad en general es bastante desconocida. Si tú a cualquier persona de la calle le preguntas qué es una artritis reumatoide, normalmente la confunde con una artrosis y te dice, uy, es una enfermedad de abuelos, de viejos, ¿no? Qué raro. Con esto es con lo primero que nos encontramos, ¿no? Yo tenía yo empecé con la enfermedad cuando tenía 38 años y bueno, yo tenía una vida completamente normal. Con 38 años tenía un adolescente en casa, me encantaba jugar al tenis, tenía una vida activa, un trabajo de representante. Y bueno, cuando te la diagnostican, aunque la mía fue precoz porque tuve la suerte de encontrarme con un reumatólogo que había hecho un trabajo de fin de grado con equipo de reumatología, es verdad que estas enfermedades tardan en diagnosticarse 10 meses o más, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve mucha suerte. Me dijo que tenía bastantes factores que podían determinar que tenía una artritis reumatoide
En principio porque me habían dolido las muñecas al jugar al frontón, las dos, luego me dolía una cadera al hacer pilates y bueno, vamos a hacerte las pruebas y a ver qué sale. Me mandó al especialista y fue el especialista el que me la diagnosticó. La verdad es que fue bastante desagradable porque cuando entré en consulta, bastante tétrico, y yo ya había mirado en internet, por supuesto, que era una artritis reumatoide, que aunque tú te crees que tú no vas a ser la persona que la va a tener, pero ahí está, ¿no? Información tenía. Pero cuando me senté allí en la silla enfrente del reumatólogo, la verdad es que me quedé muy, muy impactada por lo que me dijo, ¿no? Tienes una enfermedad, que es una enfermedad crónica, vas a tener que tomar medicación durante toda la vida y seguramente acabarás en una silla de ruedas. Entonces, claro, a partir de ese momento yo ya no escuché nada más. La habitación se me quedó como en penumbra, ¿no? Solamente estaba deseando salir para poderme desahogar y soltar todo lo que tenía dentro. Tengo una enfermedad que la verdad es que suena rara, ¿no? Yo dices artritis reumatoide. Inflama las articulaciones porque el sistema inmunitario se equivoca y ataca unas células sanas del propio organismo como si fueran nocivas y dices, madre mía, qué cosa más rara tengo. Explícaselo, ¿no? Explícaselo a la gente que te rodea o a tus amigos. Es bastante complicado de entender y de aceptar entonces, bueno, pues pasas ahí una época bastante complicada. Empiezas con ansiedad o no ser capaz de aceptarla. Y además de pensar que vas a depender siempre de los demás. Y entonces, claro, es difícil, es muy... yo lo que hice fue intentar que me vieran dos reumatólogos a la vez, no sé por qué. Tenía un médico privado y un médico en la Seguridad Social y los dos me daban diferentes tratamientos, por lo cual yo siempre estaba en un dilema, cuál es el correcto, cuál es el que debo. Al final, bueno, tuve la decisión de decir, tengo que decidirme por cuál. El que me pareció más apropiado era el que me daba más apoyo en el tratamiento, ¿no? que era el de la Seguridad Social, y con él me quedé. A partir de ahí, pues bueno, fue mi reumatólogo durante muchísimos años y sí que tuve con él una relación mucho más estrecha y mucho más de él interesarse por todos los medicamentos nuevos que salían. Mi artritis era súper agresiva, me destrozó las manos y bueno, las rodillas, muy, muy agresiva. Él desde el principio intentó darme todos los medicamentos que había. Empecé en el 2000 con los tratamientos biológicos, uno detrás de otro, para ver si me hacían efectos, pero era muy complicado. No actuaba la medicación como se esperaba. Entonces, claro, esto también a veces te desespera y desistes de tomarte incluso la medicación, ¿no? De decir, bueno, la culpa es mía, ¿no? Seguro que he hecho algo mal. Voy a ver si es que como cosas que no debo. Voy a ver si es que hago... Es como que... no paras, ¿no? Tu cabeza está buscando medicina alternativa, sufres un montón porque pierdes tu trabajo en este proceso, no encuentras espacio tampoco dentro de la sociedad porque pierdes muchas relaciones, estás súper estresado porque pierdes el rol social, no tienes tampoco un psicólogo que te ayude a vencer este duelo, porque en realidad es un duelo. Y nada, la reducción del poder adquisitivo porque te pierdes el trabajo también es bastante consecuencia de todo lo que luego acarrea, pues, algo que normalmente suele pasar a casi todas las personas que tenemos una artritis reumatoide, que entras en una depresión que ni siquiera sabes que la tienes porque estás metido en un bucle, ¿no? Y lo que te pasa ahí es que, bueno, tú misma en esa depresión todos tus pensamientos son negativos, estás generando completamente cortisol que todavía inflama más esas articulaciones y no sabes cómo salir. La verdad es que cuesta encontrar la salida. Por eso yo creo que es muy necesario la ayuda de un psicólogo en los comienzos de la enfermedad. Yo, sinceramente, creo que soy una persona afortunada, he encontrado la estabilidad, tengo un tratamiento que me deja tener una vida normalizada dentro de mis limitaciones y este tratamiento es el que ahora estoy tomando, ¿no? Qué suerte yo pienso haber nacido en esta época y no como mi pobre abuela, ¿no? Que nació
en una época en que ni siquiera le detectaron lo que tenía. Fue una persona que murió con las manos totalmente encogidas, sin saber qué tenía y sin tratamiento, por supuesto, y con una silla que ni siquiera llevaba ruedas. O sea que bastante deprimente, ¿no? Pero bueno, ahora en este momento podemos decir que nos encontramos con un amplio dossier de medicamentos que podemos acceder a ellos y son muy variados, que también nosotros somos conocedores de algunas cosas que debemos hacer para estar mucho mejor. Y creo que es importante las necesidades que nosotros tenemos, que dentro de la asociación intentamos también cubrirlas. Tenemos dentro de la asociación un psicólogo, nos relacionamos con las compañeras. También hemos hecho algún proyecto de equilibrar una dieta. También sabemos que es muy importante esa mente positiva, con ilusiones, para poder despertar un poco de esa angustia y hay que intentar hacerlo. Si pudiese demandar algo, demandaría, pues bueno, lo que os he dicho antes, una intervención de un psicólogo en los primeros momentos, una asistencia multidisciplinar, porque la artritis no solamente es cosa de un reumatólogo, sino que a veces está afectándote otras partes como son los ojos, como son el corazón, los riñones, otras partes del cuerpo que creo que son importantes también tener un seguimiento, que creo que también se hace, pero yo creo que debería estar ahí siempre, ¿no? Y luego que todos tengamos un tratamiento adecuado para esta enfermedad. Hay una cosa que demandan casi todos los pacientes, que es la incapacidad para el trabajo habitual. Las personas que se encuentran con un proceso administrativo tan engorroso, que ese peritaje que no termina de ser totalmente normal, porque solamente a lo mejor se valoran las limitaciones físicas, y hay otras valoraciones que también son muy importantes, como es el dolor, como es el estrés, como es la fatiga, que les cuesta que esto entre dentro de esas valoraciones. Yo creo que desde mi punto de vista, si se invirtiera un poquito más en los recursos y se implantaran estrategias para prevenir la incapacidad a más corto plazo o a más largo, pero mejorar la calidad de vida de los pacientes en su principio, que yo creo que es el objetivo principal, mejoraría mucho el impacto social que genera. Y nosotros como pacientes tenemos mucho que hacer también, ¿no? Es necesario estar informados, que sepamos cuáles son nuestras limitaciones, tener una buena relación con nuestro reumatólogo, creo que esto es imprescindible, que haya una relación de feedback, ¿cómo se dice? Feedback, no me sale, pero bueno, me entendéis, ¿no? Que haya una buena comunicación, que tengamos, que seamos constantes con lo que sabemos que nos beneficia, con el ejercicio para que fortalezca nuestros músculos y proteja nuestras articulaciones, también ejercicios cardiovasculares para que ese corazón esté sano. Y bueno, en resumen, nosotros como pacientes necesitamos tener y ser conocedores de que necesitamos descanso, una alimentación equilibrada y una fuerza de voluntad para hacer las cosas, buenas relaciones con el entorno y con el reumatólogo, buscar cosas que nos ilusionen, un estilo de vida saludable, el cuidado físico, sobre todo eliminar el estrés, descanso y una buena alimentación y equilibrio. Y aquí acaba un poco lo que yo quería decir como paciente. Me imagino que se me quedarán muchas cosas, pero bueno, si hay alguien que tiene alguna pregunta, espero que luego poderla responder. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a ti, Carmen, por compartir tu experiencia con nosotros. Y os animamos a lo que comentaba, que podéis escribir en el chat cualquier consulta que tengáis para ella. Y a continuación damos la palabra a la doctora Mónica Gumá. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y mi charla se va a centrar en las bases celulares y moleculares del artritis reumatoide. La idea de mi charla es entender un poco más el por qué se inicia la artritis y cómo se cronifica, y cómo el hecho de haber entendido en los últimos años lo que pasa en mucho más detalle de lo que se sabía pues, hace 20, 30, 40 años, ha permitido que la terapia haya avanzado. Y como decía la señora Carmen, ¿no? Las deformidades, el dolor,
todos esos cambios crónicos que existían, que pasaban hace 20, 30, 40 años, ahora cada vez lo vemos menos y menos y esperemos que realmente esta enfermedad se pueda llegar a prevenir o incluso curar. Entonces, empezaremos por la inflamación. O sea, estas son las manos de un artritis reumatoide. Como reumatólogos estamos acostumbrados a diagnosticar artritis reumatoide clínicamente. Nosotros observamos cómo desde el inicio de la enfermedad vamos a observar inflamación en las muñecas, en los nudillos, en las pequeñas articulaciones, y esto sería como la característica de esta enfermedad. Y para entender un poco por qué es lo que pasa, querría explicar un poco lo que es la membrana sinovial normal, porque este es el órgano que se inflama en la artritis reumatoide. Es fácil de entender otras enfermedades porque entendemos mejor o vemos mejor, visualizamos mejor un pulmón o un riñón. Es más difícil intentar entender la artritis porque este órgano, ¿no?, la sinovial, pues no estamos tan familiarizados con esta membrana. Pero esta membrana se llama sinovial, que es muy delgadita y que está alrededor de todas las articulaciones o la mayoría de articulaciones. Normalmente, pues esto es muy delgadita, solamente tiene un par o tres de línea de células, algún macrófago, algún fibroblasto. Son pequeñas células que están aquí, pero son muy importantes porque son las que van a secretar el líquido sinovial, que es el que ayuda a mover las articulaciones sin dolor, sin rozar, permite que la articulación se mueva perfecta y con un cartílago y un hueso que es saludable. Esta es una articulación sana, no va a doler, se va a mover bien y para repetirlo finalmente otra vez, sería característica de esta pequeña membrana delgadita que está alrededor de las articulaciones. Aquí sería otro esquema para que se vea claramente cómo la membrana es muy delgada y cómo lo que tenemos es tenemos poquitas células, algún vaso, alguna célula por aquí, pero realmente no muy gruesa o no muy infiltrada de células. Pero aquí es cuando empezamos a entender por qué la artritis reumatoide es tan dolorosa y por qué la artritis reumatoide pues se inflaman las articulaciones. Y es que en la artritis reumatoide lo que pasa es que esta membrana ya no es delgada, se va a inflamar, se va a llenar de células. Estas células, como que son agresivas, van a entrar en el cartílago, en el hueso, y es lo que va a hacer que la persona no solo tenga dolor, sino, como veremos luego, va a tener las articulaciones pues deformadas, ¿no? Aquí voy a poner varios esquemas para que lo vayan viendo, como otra vez comparando la membrana normal con la membrana inflamada, otra vez ver cómo de delgadita es y sana, y cómo esta parte de la membrana patológica está ahora representada por unas células que cada vez son más agresivas, que van a entrar en el hueso, van a entrar en el cartílago, lo que va a hacer el dolor también, pero también la destrucción del hueso, y cómo esta parte que era tan delgadita ahora se llena de células, muchos tipos celulares, células B, T, todas las células del sistema inmune, que va a hacer que esto produzca evidentemente dolor e inflamación, y si no conseguimos pararlo a tiempo, pues como repetíamos, la deformidad del hueso y del el cartílago y de la articulación en general. Aquí es un poco para ver cómo esta sería con la zona más pequeñita, ¿no? Es lo que queremos parar, no queremos que estas células inmunes entren en el hueso, entren en el cartílago para que no destruya la articulación. Pero a veces es difícil, porque claramente cada vez que esta enfermedad no conseguimos controlarla, esto cada vez va a más, cada vez hay más células, cada vez hay más vasos celulares, vasos que permiten la entrada de más células, y cada vez los fibroblastos o células que son capaces de atacar el hueso son cada vez más abundantes. Por lo que, como decíamos, esto es lo que va a provocar lo que el paciente nota y lo que nosotros vemos como reumatólogos, que es como las articulaciones que deberían estar no inflamadas cada vez están más inflamadas, y como nuestros compañeros de imagen van a explicar luego, somos capaces de ver la inflamación por técnicas de imagen, y esto nos permite pues describir la cantidad de inflamación de estas articulaciones. Aquí es un esquema
de lo complejo que es realmente esta enfermedad, porque prácticamente todas las células que nosotros conocemos del sistema inmune, desde células dendríticas, células B, células T, los diferentes subtipos de células T, células plasmáticas, fibroblastos, células endoteliales, todas en general, macrófago, osteoblasto, condrocitos, casi todas las células que conocemos del sistema inmune y del estroma se van a alterar, se van a activar en esta enfermedad, lo que evidentemente complica más el tratamiento. Y luego comentar que lo que nosotros queremos evitar, pero eso era lo que pasaba antes, como explicaba la señora Carmen, era la destrucción articular. O sea, una cosa es la inflamación, el dolor, el notar las manos pues, entumecidas, tiesas, pero la otra es el siguiente paso, cuando esta inflamación, como decía antes, está alrededor de las articulaciones, pues uno puede imaginarse que si está tan inflamado, al final va a entrar al hueso y lo va a destruir. Esto, si es así, va a provocar más dolor, pero si se llega a un paso incluso más extremo, como vemos en este ejemplo, va a llegar a la destrucción articular. Es por eso que también hay mucha investigación en intentar entender no solamente la inflamación, sino la relación entre la inflamación y cómo el hueso también se activa y el cartílago también se activa de una manera que vamos a tener este daño en el hueso y ese daño en el cartílago. Y prácticamente toda la investigación que se hace en diferentes grupos, ¿no?, de investigación es entender los mediadores de inflamación, que son todo mediadores de proteínas, citoquinas, intermediarios de inflamación, y también cuáles son los factores que son importantes en el hueso y que son importantes en el cartílago. Porque si somos capaces de o parar la inflamación o parar la interacción entre la inflamación y el hueso y la inflamación y el cartílago, eso puede ayudar a controlar la enfermedad. Aquí, como un resumen, el doctor Montfort luego lo explicará en detalle, es un esquema otra vez de la cantidad de células y de mediadores que están implicados en la artritis reumatoide y cómo se ha ido estudiando en los últimos 20 años, diseccionando con mucho detalle cada tipo celular y cada mediador celular, cada mediador de inflamación, cada mediador de daño óseo y cartílago, y cómo los diferentes tratamientos que el doctor Montfort explicará luego intenta controlar, intenta bloquear todos estos mediadores, y eso ha sido la base de la enfermedad reumatoide, a diferencia de hace 20 años en los cuales no podíamos, o sea, teníamos el conocimiento, por lo tanto no podíamos bloquear de manera tan eficiente los diferentes mediadores. Eso ha sido el cambio dramático de la artritis reumatoide. En la segunda parte de mi charla, quería centrarme en lo que ahora es un concepto muy importante, que es la pre-artritis reumatoide. Y eso es importante porque, aunque es verdad que cuando nosotros diagnosticamos al enfermo, casi siempre ya tiene artritis, lo que llamamos artritis reumatoide, y es donde vemos todas esas células que yo explicaba en la sinovial, inflamadas, activas, secretando todos estos mediadores, y allí es donde tenemos que bloquearlo. Me gustaría explicar que la investigación en los últimos años se ha centrado en lo que llamamos pre-artritis reumatoide, que es realmente para mí una línea de investigación fascinante. No es la que yo hago, pero la encuentro fascinante porque es lo que puede hacer que podamos posiblemente prevenir la enfermedad y seguramente quizás curar la enfermedad en algún porcentaje de pacientes, evidentemente a largo plazo, pero allí está el camino. Y es que cada vez se entiende más y más los pasos entre los, evidentemente, factores genéticos, cosas que no podemos cambiar, y la fase final, que es la artritis reumatoide. Y es muy interesante porque hay unos pasos en los cuales se pueden ir estudiando y quizás intentar prevenir y parar esta fase final. Y es que se ha observado que si no tiene evidentemente los factores genéticos adecuados, eso es un porcentaje solamente de personas. Luego, muy importante, los riesgos ambientales, que ahora comentaremos brevemente. Hay una fase, que es la que explicaré, en la cual los enfermos ya tienen anticuerpos, es lo que la señora Carmen explicaba, que nuestro cuerpo ya está teniendo cosas que están activadas y que no son normales, pero el enfermo no tiene síntomas. Esto es muy importante. Esta fase, que es la que se desconocía antes,
ahora sería uno de los campos de investigación, porque si conseguimos identificar pacientes que están muy predispuestos a tener artritis, pero que todavía no tienen síntomas, en teoría podríamos diseñar algún tratamiento aquí y en algunos casos ya no pasaríamos a tener artritis reumatoide. Es por eso que es tan importante el estudio también, la investigación de esta fase. Aquí sería un poco otra vez otro esquema en el cual estamos viendo cómo desde los pacientes con riesgo y exposición, ¿no?, al ambiente, cómo empezamos a tener estos anticuerpos que estaba comentando, cómo en muchos sitios el enfermo, muchas situaciones el enfermo no tiene ningún tipo de molestia. Luego sí que empieza a tener algo de molestia, pero no tiene las articulaciones inflamadas, hasta que luego poco a poco la enfermedad se va progresando hasta realmente tener lo que ya podemos definir como artritis reumatoide. O sea, como decíamos antes, la primera parte de lo que he explicado antes es esta fase, qué es lo que pasa en la sinovial y cómo podemos pararlo, pero las siguientes 2 o 3 slides son, vamos a explicar esta fase, cómo se puede realmente estudiar. Y lo que es muy importante es que aunque no podamos cambiar los factores genéticos, sí que podemos cambiar o al menos intentar modular los cambios ambientales. Hace mucho tiempo que se sabe que el fumar es perjudicial por una relación en inflamación entre el pulmón, como explicaremos luego, y las articulaciones. Pero no solamente es el fumar y el pulmón, también infecciones en la boca. Se ha visto que la gente con menos higiene bucal también tiene una relación con artritis reumatoide. Luego lo que comentaba la señora Carmen con la dieta y las bacterias que tenemos en el estómago, también muy importante en la relación entre esta como inflamación, como local, ¿no? Porque aquí tenemos una inflamación local del intestino, en el pulmón, por el fumar, en la boca, por las infecciones periodontales, y cómo esto puede resultar en unos anticuerpos que están de momento, como ustedes ven aquí, apareciendo muchos años antes de que empiece la enfermedad. O sea, aquí sería tiempo cero, aquí es cuando la señora Carmen explicaba que iba al médico a decir, me duelen las articulaciones y tengo esta articulación hinchada. Pero se observó en estudios epidemiológicos que estas personas, que a día cero tenían los síntomas, muchísimos años antes ya tenían anticuerpos. Estos anticuerpos van aumentando de tipo, de cantidad, cada vez son anticuerpos que van atacando o son específicos de más partes, como decía señora Carmen, de nuestro propio cuerpo, pero es como funcionan las reacciones autoinmunes, cada vez hay más, todavía no hay síntomas, pero el cuerpo lo está creando. Estos anticuerpos que se pueden crear a nivel local acaban pasando en la circulación, cada vez tenemos más, y hay este último paso, que es cuando esos anticuerpos acaban llegando a esta articulación y empieza a hacer el daño, la inflamación y al final esa cronificación de la enfermedad. Aunque lo he explicado un poco así rápido, pero esta fase puede durar a lo mejor 5 o 10 años, es el motivo como digo, de un campo de investigación, porque si podemos identificar estos enfermos que tienen estos anticuerpos, pero que todavía no tienen el daño articular, se podría en principio pues, prevenir la enfermedad. Solamente para volver a explicar el esquema, recordar, artritis reumatoide, hay todas estas fases. Esta fase sería la pre-artritis reumatoide, no tiene síntomas, pero ya hay cambios en la actividad inflamatoria, de la respuesta inmune, y luego esta fase, que sería la fase de las síntomas, pero que tienen artritis, y cómo sería artritis reumatoide, y cómo tenemos estas 2 maneras de entender la enfermedad y de entender cómo tratarla. La que ahora hacemos, y el doctor Monfort explicará, centrada otra vez en la inflamación, cuando tenemos daño, y la que posiblemente esperemos en el futuro podamos, que sería tratar antes y prevenir el daño articular y evidentemente los efectos a largo término de la enfermedad. Y como explicación, como resumen, enfatizar este estudio de las bases celulares y moleculares
sabiendo mucho más en detalle qué células están implicadas, mucho más en detalle qué moléculas inflamatorias están activadas en la sinovial, ha ayudado a mejorar la terapia. Evidentemente, este estudio de la sinovial, con un poco más de detalle, si podemos saber qué enfermo tiene a lo mejor una célula o una molécula más activada que otra, podríamos tener una terapia más personalizada, en la cual no es solamente probar a ver si le va bien una enfermedad, sino que una medicación, sino que podríamos a lo mejor tener una posibilidad de una terapia más centrada. Y lo más importante para mí, desde el punto de vista de un cambio cualitativo en esta enfermedad, que se hizo con los biológicos, ¿no? Que la señora Carmen explicaba, qué diferencia con los biológicos de cara al tratamiento. Pero el siguiente salto cualitativo va a ser entender mejor la fase de la pre-artritis reumatoide, intentar identificar esos enfermos que tienen más riesgo y intentar prevenir esta fase de artritis reumatoide y de dolor y de inflamación. Y con esto acabo mi presentación y estaré encantada de contestar preguntas más tarde en la fase de preguntas. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Y ahora pasaremos a las 3 presentaciones de los doctores de CETIRAS CIRES. Seguramente podrán estar con nosotros en el turno de preguntas, pero sus presentaciones ha habido un imprevisto y las tendremos que poner grabadas. Así que ahora os voy a compartir pantalla. Estamos. Y empezamos con el doctor Alfons Compte. Hola, muy buenos días a todo el mundo. Soy el doctor Alfons Compte de CETIR Grupo ASCIRES y es un placer explicarles con esta breve introducción a las técnicas diagnósticas desde un punto de vista radiológico que son de utilidad en la artritis reumatoide. De cara a explicar el mapa de pruebas diagnósticas que tenemos a nuestra disposición, hemos optado por hacer un esquema espacial en el cual vamos a distribuir las técnicas, por un lado teniendo en cuenta su coste, que en el fondo equivale a la complejidad de la prueba, y en otro lado, como ustedes pueden apreciar, la disponibilidad, es decir, cuánto me cuesta acceder a la prueba, cuántas máquinas existen, cuánto cuesta instalar una máquina, cuánta lista de espera hay, etcétera, etcétera. En este caso la disponibilidad va de verde a más accesible a menos accesible. Para ello empezaremos por la radiografía simple. Es una prueba universal, prácticamente conocida por todo el mundo, que se efectúa en una máquina como la que pueden ustedes apreciar en pantalla y que produce una imagen, bueno, característica y simple. Esta técnica, tanto en aspecto de instalación como de costes, podríamos considerar que es el punto de entradas, no por ello es una prueba menos importante que el resto y se considera el pilar fundamental y angular de la radiología. Prácticamente en un empate técnico podríamos introducir la ecografía, también conocida por ustedes, amplios usos en muchos aspectos de la medicina, con escasos requerimientos de instalación y con un coste comedido. Prácticamente sería difícil evaluar si una es más disponible o más asequible que la otra. A efectos prácticos lo vamos a considerar un empate técnico. Ahora ya sí, en un grado superior de coste y de complejidad, introduciríamos la TAC, más correctamente TC. Como ustedes pueden apreciar, ya estamos hablando de maquinaria más pesada que requiere un lugar más específico y más logística, tanto para su instalación como para su ejecución. Y ya en el grado máximo de complejidad y menor de disponibilidad, pues la resonancia magnética. Ambas técnicas con frecuencia nos encontramos que nos generan confusión en los pacientes debido a la similitud en el aspecto de las máquinas, si bien son técnicas completamente distintas y especialmente la RM con sus propias limitaciones, ¿no? Pues es sabido la claustrofobia, problemas con el metal, marcapasos, etc. Bien, una vez establecido este esquema sencillo, vamos a ir uno por uno haciendo un poco de hincapié en qué nos aporta cada una de las técnicas. Bien, ponemos la radiografía aquí en la esquina superior para que nos acordemos que estamos en este campo ahora mismo. ¿Qué nos aporta la radiografía simple? Pues bien, he optado por seleccionar lo que es una muñeca normal, pero que sin embargo tiene sobreimpuesta, como ustedes pueden apreciar, unas imágenes en azul que indican las localizaciones típicas de afectación por artritis reumatoide.
La radiografía simple nos aporta una imagen 2D con muy buena resolución espacial, pero en que todo se haya compactado en una única imagen, lo cual requiere pues, un cierto entrenamiento también en su interpretación, si bien hay excelentísimos profesionales hoy en día, ya sea de radiología o bien de los propios reumatólogos, que son estupendamente capaces de interpretar este tipo de pruebas. Para que ustedes puedan comparar, he seleccionado un caso de una afectación por artritis reumatoide ya severa, en las cuales ustedes pueden apreciar una desestructuración importante de las articulaciones con pérdida del espacio articular, ya subluxación de las articulaciones y, si se fijan aquí abajo, pues una afectación similar a la del esquema, ¿no? Con una amplia destrucción de las articulaciones. ¿Qué nos aporta la ecografía? La ecografía es una técnica que no utiliza radiaciones ionizantes, rayos X, a diferencia de la radiografía simple, utiliza ultrasonidos, por tanto esto ya es un punto de ventaja. No requiere una infraestructura específica, se puede realizar prácticamente en cualquier sitio. Hoy en día incluso existen ecógrafos portátiles que nos permiten hacer una ecografía en plena calle en situaciones de emergencia y con unos costes relativamente contenidos. Sin embargo, la imagen que produce es menos intuitiva que la radiografía simple. Hemos por ello querido seleccionar una pequeña imagen que yo creo que de alguna manera ilustra de una forma entendible qué estamos viendo, ¿no? con la ecografía. De todas estas imágenes nos quedaremos con dos. Por un lado, aquí pueden ustedes apreciar el transductor que se sitúa en aquella articulación que quiero estudiar, por lo tanto es una prueba muy concreta, muy focalizada en un punto concreto y produce una imagen en escala de grises. Si seleccionamos esta imagen aquí y la ampliamos, se puede comprender de una manera más sencilla qué nos muestra la ecografía. Fíjense, aquí tenemos una articulación normal que en el fondo corresponde a esta de aquí, pero puede ser cualquiera de la anatomía, donde vemos el elemento óseo por aquí, aquí empezaría el siguiente hueso, y que vemos una cápsula articular, que es esta membrana que se aprecia por aquí, que recubre la articulación y que contiene el líquido sinovial, que es el líquido que lubrica la articulación. ¿Cómo vemos el líquido sinovial? Es toda esta imagen negra que rodea al hueso. ¿Qué sucede con la artritis reumatoide? Que en cuanto hay un componente inflamatorio activo, lo primero que vamos a ver es cómo se incrementa la cantidad de líquido en la articulación. Aquí podemos ver mucho más componente negro oscuro, es un derrame articular. Además, la ecografía nos permite también activar un modo que se llama Doppler. Este modo detecta la inflamación, en esencia detectando un incremento de la cantidad de sangre, de la cantidad de vasos que se encuentran en esa zona. Si ustedes se fijan, tenemos grado 1, grado 2, grado 3 de inflamación. Bueno, esto es una clasificación concreta, pero bueno, más cualitativamente lo que estamos midiendo en esencia es la cantidad de vasos e inflamación, que es algo que podemos apreciar directamente con la ecografía utilizando este modo. Por lo tanto, permite al médico reumatólogo en la misma consulta hacer una idea aproximada en ese momento de cómo está esa articulación desde el punto de vista inflamatorio. Como curiosidad, esta técnica también, si se requiriera una infiltración en el momento terapéutica, aparte de diagnóstico, pues permite ayudar a hacer punciones. Y esto es algo también interesante en caso de que el médico en cuestión requiera hacer este acto terapéutico in situ. La ATC la colocamos aquí arriba para acordarnos de ello. No es una prueba que sea principal, especialmente en la artritis periférica de articulaciones periféricas, no forma parte del núcleo duro de lo que es el manejo de esta patología y se considera más bien una técnica suplementaria, ¿no? Ya sea para la resolución de casos o bien para situaciones concretas, ¿no? Por ejemplo, en la articulación o las articulaciones de la columna, pues son difíciles a veces de evaluar por radiografía simple y sí que nos aporta información que podría ser de otra manera difícil de evaluar con radiografía simple, ¿no? Aquí ustedes pueden apreciar una imagen de una columna normal con sus cuerpos vertebrales, sus discos intervertebrales y sus elementos posteriores. Para que se hagan ustedes una idea, he puesto comparativamente lo que sería una columna cervical con un grado de afectación severo por artritis reumatoide. Yo creo que las imágenes que en sí mismo requerirían pues, una propia sesión, ¿no? Para entender todos los hallazgos, que son muchos que aparecen en esta imagen, pero yo creo que es autoexplicativa por sí misma, comparando con otra. Especialmente es muy útil la ATC para la evaluación de esta articulación aloaxoidal, que puede ser a veces complicada de evaluar con radiografía simple. Mención aparte de la ATC, es interesante también
recalcar que si bien todo el mundo está pensando en una patología que afecta principalmente a articulaciones, y así es, y es cierto, también puede afectar a veces a otros órganos. En concreto, puede afectar, por ejemplo, al pulmón. En caso de que se sospeche una artritis reumatoide que afecta al pulmón, pues evidentemente el TAC nos va a ser extremadamente útil. Aquí ustedes pueden apreciar una TC de pulmón normal y una TC de pulmón de una persona con artritis reumatoide que además tiene afectación por la artritis reumatoide en el propio pulmón. Se pueden ver muchas líneas blancas, un patrón intersticial de fibrosis, es decir, la inflamación crónica acaba provocando una enfermedad crónica en el pulmón con cicatrices y con pérdida de volumen pulmonar, etcétera, etcétera. Bueno, esto que no forma parte digamos, del punto de entrada habitual de la artritis reumatoide, cuando se produce, sin duda la TC es muy útil. Ya para acabar, la resonancia magnética, que tiene una serie de singularidades. Es una prueba que, a diferencia de las anteriores, podríamos considerar que es una prueba de pruebas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Si uno se fija en las 3 pruebas anteriores, lo que vamos a apreciar es que, de una manera sencilla, cada prueba produce un tipo de imagen concreto. Esto es un hecho diferencial con la resonancia magnética, que no solo produce un tipo de imagen concreto, sino que es capaz de producir muchos tipos de imágenes diferentes sobre la misma anatomía. Es lo que llamamos secuencias, y cada una de ellas aporta una información única y distinta al resto. Esto lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo que ustedes van a poder entender visualmente de una manera fácil. Fíjense, este es un paciente con artritis reumatoide en el cual hemos adquirido 3 secuencias. Si se fijan, es exactamente el mismo paciente y la misma muñeca. Ahora bien, uno puede decir, vaya, pero hay 3 imágenes que no se parecen en nada. Y efectivamente así es. Cada una de ellas, de las secuencias, que además se adquieren consecutivamente, es decir, una tras de la otra, nos da una información que no nos aporta la otra. Por ejemplo, esta imagen en T2 nos aporta una buena información anatómica y del estado general de la articulación, pero no me permite ver qué está ocurriendo realmente a nivel inflamatorio. Si nos vamos al otro extremo, tengo una secuencia de gradiente que me permite una buena análisis, por ejemplo, del cartílago de articulaciones, esta cosa blanca que rodea a los huesos. También me permite una buena valoración de la inflamación de las partes blandas, de la sinovial. Aquí veo mucho componente inflamatorio, pero sin embargo no me da una buena información de la inflamación que está pasando en los huesos. Eso lo veo en esta secuencia STIR central, en donde puedo ver este aumento de señal por aquí, por aquí, por aquí, que me está indicando la cantidad de inflamación, de edema que tengo en los huesos. En fin, cada una de las secuencias aporta una información distinta y es la combinación de todas ellas los que nos da un extremado poder diagnóstico en este tipo de pruebas. También es una prueba muy útil en el manejo clínico del paciente. Un ejemplo típico es decir, bueno, no está yendo bien este paciente, pero no tengo claro si es un fallo en el tratamiento o es que está pasando otra cosa distinta. Bien, en este tipo de escenarios la resonancia magnética es muy útil para esclarecer una duda que es fundamental tanto para el paciente como para el médico que está tratando la prueba. Hay que recordar además que la resonancia magnética es una prueba muy viva, dado que las secuencias van increciendo, ya tenemos aproximadamente unas 50, hay mucha investigación tras de ellas y van apareciendo secuencias nuevas. Por ejemplo, una de las que se está cogiendo más peso actualmente para artritis reumatoide es la secuencia de difusión. Sin entrar ahora mismo en detalles técnicos, esta nueva secuencia nos permite una evaluación muy directa del componente de inflamación. Todo ello hace que es una prueba que va cambiando con los años, que no tendrá nada que ver dentro de 10 años con la actual y que por lo tanto hay que estar muy encima y que además requiere una cierta selección. Claro, al final los médicos radiólogos, pues nosotros haríamos todas las secuencias, tendríamos al paciente 4 horas dentro de la máquina y nuestro gerente nos diría que esto no es posible porque ni es bueno para el paciente ni es bueno por costes, evidentemente, ¿no? No podemos tener al paciente todo el día en la máquina, hay que hacer muchos pacientes y bueno, al final uno tiene que optimizar las secuencias para que sea lo más eficaz posible desde el punto de vista diagnóstico y también la comodidad del propio paciente. Por todo ello, prueba complicada, pero que no hay que considerarla como algo estático. Muchas gracias a todo el mundo y ha sido un placer. Muy bien, pues vamos ahora con la presentación del doctor Eduard Riera.
Buenas tardes, encantado de compartir con ustedes esta presentación en este foro. Soy Eduard Riera, que soy coordinador de medicina nuclear del grupo Cetirastires, y voy a presentar someramente las técnicas de medicina nuclear que estamos utilizando y que se podrán utilizar en un futuro en la artritis reumatoidea. La medicina nuclear, pues como una técnica de imagen fisiopatológica, pues tiene un papel en el diagnóstico de las enfermedades osteoarticulares y concretamente en la patología reumatológica inflamatoria. La gamografía ósea es una exploración muy conocida y nos permite de manera precoz, incluso antes de aparecer alteraciones morfológicas en estudios de imagen, pues detectar alteraciones en articulaciones. Pero indudablemente la introducción de la tomografía de emisión de positrones supone un nuevo reto en el diagnóstico de imagen fisiopatológica, sobre todo con la expectativa de nuevos radiofármacos que van a ser especialmente interesantes en patologías inflamatorias en cuanto a su manejo y evolución. La gamografía o el SPECT, que sería la tomogamografía, es una exploración pues, muy clásica en la que introducimos radiofármacos, en el caso de una gamografía ósea, radiofármacos marcados con tecnecio, que es un tecnecio 99 metastable, que es un isótopo emisor de radiación gamma. La radiación gamma es muy poco lesiva, de hecho son fotones. Se necesita un equipo detector de fotones gamma y lo que hacemos es combinar estos fotones, estos emisores de fotones gamma con difosfonatos, que son sustancias que de manera natural se unen a los huesos. Al final lo que vemos es que una vez inyectado vemos un mapa corporal de cómo se distribuyen estos difosfonatos en el hueso, es decir, participan en el metabolismo fosfocálcico y gracias a que emiten estos fotones gamma, mediante las gamma cámaras podemos detectarlos y podemos detectar si hay áreas que pueden tener pues, un incremento mayor del metabolismo porque lo que está haciendo el hueso es defenderse ante un proceso inflamatorio articular, en este caso en las articulaciones acromioclaviculares de ambos hombros, pero en este caso en un esqueleto en el que podemos observar diferentes alteraciones en muchas articulaciones, hombros, manos, rodillas, sobre todo la derecha, el pie derecho, es decir, que tienen un componente inflamatorio de desgaste. De hecho, lo que estamos viendo es que en una gamografía en la que podríamos ver una distribución normal de estos difosfonatos en la rodilla, veríamos claramente cómo esta distribución se altera debido precisamente a la presencia de actividad reactiva ósea para reparar estas llagas, estas lesiones que se están produciendo en un contexto inflamatorio continuado y de desgaste articular, algunas ya muy evidentes como estas en el compartimento interno femoral y tibial de la rodilla izquierda, incluso en la zona rotuliana, y también otras pequeñitas llagas como estas pequeñas alteraciones que ya las vemos como puntos más pequeños y que son puntos reactivos de hueso. Pero la gamografía ósea en un contexto del paciente con artritis reumatoide que tiene un contexto con un tratamiento en el que en muchas ocasiones la corticoterapia actúa o es necesaria, puede detectar lesiones difíciles de valorar en radiología, como pueden ser pues, estas fracturas costales que en gamografía son muy fáciles y que aparecen enseguida como reacciones del hueso que está reparando estas fracturas. Igualmente, otras complicaciones de la corticoterapia pueden ser la osteonecrosis del hueso, en la que veríamos, pues en este caso, esta cadera derecha, como la cabeza femoral está reactivándose porque lo que está intentando es reparar un hueso que ha sido lesionado en este comportamiento vascular, o bien, igual que veíamos antes las fracturas costales, también ahora pues aplastamientos vertebrales, osteoporóticos o pequeños traumatismos en pacientes en un tratamiento corticoideo prolongado. De hecho, los estudios gamagráficos ahora se realizan con equipos de alta capacidad diagnóstica que ya combinan además la gammagrafía, los detectores gamagráficos junto con, ya ven ustedes aquí, un anillo de TAC y por lo tanto permiten esta combinación, este corregistro de imágenes gammagráficas con TAC, que sería el SPECTAC. De tal manera que una imagen gammagráfica que podríamos decir que es sencilla y que da una información fisiopatológica de un proceso articular que está más activo y que está
reaccionando en un contexto de artritis, lo podemos analizar mucho mejor, y ya comparando además la valoración tanto metabólica como morfológica que nos ofrece el SPECTAC. El PET tiene unas características diferentes, utiliza también fotones gamma, en este caso pues también una lesión del hombro, pero en este caso es lo que llamamos detección por coincidencia, puesto que los fotones son fotones de mayor energía, pero deben detectarse en un sistema de anillo de detección, puesto que necesita detectar los positrones, los fotones que emiten estos radiofármacos en misma dirección, pero en sentidos opuestos, y que por tanto necesitan este sistema de anillo. Por tanto, los equipos PET se parecen mucho más a los equipos visualmente, a los equipos TAC o RM en forma de tubo. De hecho, el PET tiene una extraordinaria sensibilidad y nos permite detectar pues, también procesos inflamatorios articulares, como en este caso en los hombros, pero además, ojo, en este caso es un equipo PET-RM y por lo tanto podemos tener tanto la información metabólica como morfológica que nos ofrecería en este caso la resonancia magnética, que nos permitiría detectar estos focos de sinovitis inflamatoria periarticular. También nos permite detectar, pues en este caso, articulaciones en manos, en esternoclaviculares, focos inflamatorios. Fíjense, una pequeñita lesión, una pequeñita reacción en casos de bursitis en las espinosas de las vértebras, o incluso pequeñas reacciones en las apófisis articulares de las vértebras, en estas artropatías que pueden darse también en este proceso de artritis, y además en estos procesos de inflamación, de bursitis peritrocantéreas, donde podemos ver estas actividades, en este caso pues más evidente en la derecha, más extensa, y que nos permite detectar los estudios de glucosa. En este caso, este es un estudio realizado con flúor desoxiglucosa. La glucosa marcada con flúor 18 es el marcador, que es el radiofármaco que prácticamente lo utilizamos en el 90% de los estudios PET actualmente, y por lo tanto tiene una extraordinaria sensibilidad para detectar estos procesos inflamatorios. De hecho, la artritis puede evaluarse en un contexto de examen físico, determinaciones analíticas y estudios de imagen morfológica, pero en la PET sí que es verdad que nos permite un mapeo en la PET con 18 glucosa, con flúor 18 glucosa, nos permite un mapeo de la situación inflamatoria en estos pacientes, incluso a veces predictiva, antes incluso de que aparezcan los síntomas, pero de hecho nos dirigimos hacia la medicina de precisión, con lo cual es importantísimo utilizar para nosotros tener expectativas con trazadores nuevos, trazadores que nos vayan a permitir pues no únicamente un diagnóstico temprano antes del desarrollo de síntomas clínicos. Esto nos permitiría pues estrategias de terapia muy preventivas, incluso la monitorización para el tratamiento de la PET, lo cual esto sí que podría tener consecuencias clínicas, puesto que podríamos evaluar tempranamente el fracaso o la bondad del tratamiento que se está haciendo, y si es necesario cambiarla por otra terapia. Hasta ahora, estos trazadores PET tan precisos y dirigidos que pretendemos hacia la medicina personalizada, medicina de precisión, solo se han evaluado en pequeñas cohortes de pacientes o se han probado de forma preclínica. Sin embargo, realmente son el potencial sólido para futuras investigaciones y para intentar que el PET vaya introduciéndose hacia el ámbito de la artritis reumatoide y los procesos inflamatorios. Hay muchos en estos momentos radiofármacos en estudios radiofármacos que nos van a marcar la actividad de células mediadoras en el endotelio de las células, fibroblastos en situaciones de hipoxia, inmunomoduladores como los linfocitos, neutrófilos, macrófagos y reactantes de la inflamación, como pues, el propio metabolismo de la glucosa, pero también el metabolismo proteico hacia componentes de la membrana celular. Es decir, distintos radiofármacos que podrán actuar
actuar o que podrán darnos información de procesos metabólicos que se están produciendo en el paciente con artritis y que nos pueden luego dar una opción a analizar pautas de tratamiento y a ver la bondad o la no bondad del tratamiento que se está efectuando. Pero para acabar, no nos quedamos solo aquí. ¿La medicina nuclear tiene también capacidad terapéutica en la artritis reumatoide? Sí, muy escasamente, pero sí. Si en vez de utilizar radiofármacos emisores de fotones, que son ideales para el diagnóstico, como ocurre en la gammagrafía o en la PET, utilizamos radiofármacos que contienen isótopos beta, es decir, isótopos radiactivos que emiten partículas y que por lo tanto tienen capacidad lesiva, una capacidad más de lesión, podemos realizar intervenciones, como en este caso lo que se llama una sinobiortesis con itrio 90 en pacientes con artritis ya inveteradas, con derrames de repetición que son absolutamente incómodos para su vida habitual y que lo que producimos aquí mediante esta inyección intraarticular es una fibrosis, lo que podríamos llamar casi como un talcaje, que se llama en otros procesos, y que fibrosan toda esta sinovial de manera que evitan futuros derrames y permiten que la calidad de vida sea mejor para el paciente en estas artritis inveteradas que no responden a tratamientos habituales. Muchas gracias. Perfecto, pues agradecemos a Eduard su ponencia y vamos a pasar a la ponencia de la doctora Silviana Di Gregorio. La artritis reumatoidea es una enfermedad crónica que acelera el proceso de pérdida ósea y por lo tanto es un factor de riesgo reconocido de la osteoporosis. Asimismo, el dolor articular lleva a una disminución de la movilidad que impacta sobre la unidad músculo-hueso. Los corticoides usados en los esquemas terapéuticos para revertir el dolor también afectan al hueso, aumentando la descalcificación, y al músculo, destruyendo las fibras de contracción rápida que participan en los movimientos ágiles. Por lo tanto, en esta enfermedad, los dos componentes mencionados se encuentran afectados de manera directa por la enfermedad e indirecta por los efectos secundarios de los corticoides. En el hueso van a aumentar el riesgo de fracturas vertebrales y en el músculo van a dar lugar a la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. La densitometría es el estudio que vamos a utilizar para reconocer estas dos enfermedades. Es seguro, es rápido y es apto para personas claustrofóbicas. Para medir el grado de descalcificación, acá les muestro un ejemplo. En el lado izquierdo ven un paciente que tiene una descalcificación, pero no tan notoria como el del lado derecho. Y también nos permite ver, por medio de la morfometría, la presencia de fracturas vertebrales. Y aquí ven dos ejemplos. En el lado izquierdo, una sola fractura vertebral y en el lado derecho ya hay mayor compromiso. Los avances diagnósticos de la osteoporosis son dos, principalmente. Uno es el Trabecular Bone Score, que es aplicando un software específico sobre la exploración de densitometría de la columna, nos permite establecer el patrón microestructural de esa columna, dándonos una información complementaria a la densitometría que mide la resistencia del hueso. Para que lo entiendan más gráficamente, si la columna fuera una casa, con la densitometría miraríamos la cantidad de ladrillos que hay y estableceríamos si es normal o no para esa construcción, y con este estudio miraríamos cómo están distribuidas las paredes dentro de esa casa para saber si es una casa que es resistente o no. En el caso de la imagen superior, ven un resultado normal de un TBS y en el inferior el resultado de un patrón deteriorado. El otro estudio, que es futuro presente, ya lo estamos utilizando, es la reconstrucción tridimensional en este momento estamos utilizando de la cadera y nos permite poder diferenciar los dos componentes de hueso que hay en la cadera, por ejemplo. El cortical, que es la que va a recubrir, que es la corteza, digamos, que va a tener una
una participación en la biomecánica mayoritariamente, y el trabecular, que está por dentro, que tiene una función más bien metabólica. Esto es importante porque los diferentes tratamientos van a impactar de manera específica en cada uno de los huesos. Y hasta ahora no lo podíamos ver con la densitometría convencional. En este patrón pueden ver en rojo un paciente que ha disminuido sensiblemente a lo largo del tiempo el espesor de la cortical. Aquí un paciente que no ha tenido cambios, y estos dos son pacientes que han mejorado mucho con el tratamiento. Son tratamientos mucho más potentes, como voy a hablar al final. La sarcopenia, que es la otra afectación, es la pérdida de masa muscular cuantitativa y de su capacidad funcional, cualitativa. El cuadro clínico va a cursar con dolor muscular generalizado, sobre todo a nivel de las extremidades inferiores, con una debilidad progresiva, que va a generar una dificultad, por ejemplo, para realizar determinados actos como levantarse de la silla, que lo vamos a utilizar como criterio diagnóstico, o para subir las escaleras. El diagnóstico vamos a medir la fuerza muscular con estos dos elementos, que uno es la fuerza de prensión de la mano y la otra es el levantarse de una silla sin utilizar los brazos. Vamos a medir la masa muscular por medio de la densitometría y el rendimiento por la velocidad de la marcha. Con estos tres elementos vamos a hacer el diagnóstico si el paciente tiene una sarcopenia. Y por último, vamos a manera de resumen decir entonces que en la artritis reumatoidea hay una asociación con osteoporosis y sarcopenia, que el diagnóstico precoz ayuda a prevenirlo, la densitometría convencional se usa para el diagnóstico de descalcificación y las nuevas herramientas asociadas como el TBS, la morfometría vertebral y el 3D nos permiten diagnosticarlo mejor. Y la composición corporal es la herramienta que nos permite establecer cambios musculares inducidos por los corticoides como consecuencia también del desuso. En la prevención tenemos medidas nutricionales, aporte dietético de calcio entre 1000 y 1500 miligramos por día, aporte dietético de proteínas para prevenir la sarcopenia entre 1 a 1,2 gramos kilogramo día, con distribución uniformes en las comidas entre 20 y 25 gramos por comida. Aporte de vitamina D, 800 unidades internacionales por día. Es importante la actividad física, específicamente los de resistencia. Los tratamientos para prevenir la pérdida de masa ósea, tenemos los antirresortivos, que son los clásicos bifosfonatos, los anabólicos como la paratormona o tratamiento hormonal sustitutivo, y los de nueva generación, el denosumab y el romosozumab. El denosumab, que lo tienen en negrita, además de mejorar la calidad del hueso, también tiene un impacto para prevenir la sarcopenia. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos con nosotros ahora, creo, a la doctora Silvana Di Gregorio y Eduard Riera, creo que ya nos acompañan. Bienvenidos. Y ahora vamos a dar la palabra. Así que bueno, para el turno de preguntas contaremos con ellos para cualquier duda que tengáis, y damos la palabra al último ponente, que es el doctor Jordi Montfort. ¿Sí? No sé si encontramos aquí, perdonad. Y aportar información, claro. Vamos a ver. Os hablaré de la estrategia de tratamiento, que creo que es muy importante, porque si no, no se entiende lo que hacemos los reumatólogos, lo que pretendemos hacer. Para eso es necesario que os explique cómo valoramos la actividad de la enfermedad y que explique, si acaso, someramente lo que son el concepto de fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos. Veremos que hay unos clásicos y unos dirigidos, y luego los famosos biológicos, que nosotros le llamamos fármacos modificadores de la enfermedad biológicos, ¿no? Y luego, pues para el que guste, pues tiene ahí la bibliografía puesta. No deja pasar. Avanza. Ahora, va. La estrategia que seguimos, o que se ha propuesto, es la estrategia Treat to Target, que evidentemente es la T2T, pero traducido por el inglés,
y qué significa pues, una estrategia dirigida al tratamiento. Y este palabrejo, ¿no?, que hemos puesto, este palabra, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que no es que nosotros pactemos un tratamiento y mira a ver cómo va y lo vayamos midiendo, sino que nosotros adaptamos el tratamiento a cada momento de la enfermedad en función de muchas cosas, de los efectos secundarios del fármaco, de la pérdida de eficacia del mismo, con un objetivo, que es siempre el mismo objetivo, es la remisión de la enfermedad, la estabilización clínica, biológica y radiológica de la enfermedad. Si acaso, y no por voluntad nuestra, toleramos cosas que se parecen a una remisión, como es una baja actividad, ¿vale? El segundo paso, una vez conseguida la remisión de la baja actividad, es que esto sea sostenido. Y entonces intentamos sostener una remisión a largo plazo. ¿Y qué significa a largo plazo? Pues significa para nosotros más de 6 meses, en general, por convenio. O una baja actividad sostenida, si es lo que hemos conseguido como máximo. ¿Qué hacemos para seguir al enfermo cuando el enfermo está adaptado a la enfermedad? Pues lo evaluamos cada 1 a 3 meses con los diferentes índices, ¿no? Cuando estamos intentando adaptarlo a la enfermedad, quiero decir. Y cuando ya está en fase de estabilización, ¿no?, una fase más sostenida, pues lo evaluamos cada 3 a 6 meses aproximadamente. Eso a gusto del consumidor, ¿vale? Es decir, en un principio entre 1 y 3 meses y luego entre 3 y 6 meses. Bien, para eso es necesario que entendamos que hay diferentes momentos de la enfermedad. Y como decía bien la doctora Gumá, hay un momento que llamamos el VERA, ¿no?, el Very Early Rheumatoid Arthritis, una enfermedad muy temprana, un momento muy precoz, una enfermedad precoz, la ERA, ¿no?, la Early Rheumatoid Arthritis, y la enfermedad establecida. Y entonces, desde el principio de los síntomas, entendemos que los primeros 3 meses estamos dentro del periodo de enfermedad muy precoz, entre los 3 y 6 meses de una enfermedad precoz, y más allá de los 6 meses del comienzo de los síntomas del paciente en una fase ya establecida de la enfermedad. Bien, y eso nos permite, en función de esa estrategia que hemos dicho, el treat to target, ya empezar con un tipo de tratamiento distinto y evolucionar hacia un tipo de tratamiento distinto. Bueno, hay enfermos que tienen un alto riesgo de evolucionar hacia una enfermedad más compleja y entonces con eso empezamos con el tratamiento clásico por convenio. Lo dicen las guías europeas, lo dicen las guías españolas, lo dicen todas las guías. Empezar con metotrexato y glucocorticoides para después pasar a fármacos que ya diremos cuáles son, los fármacos modificadores de la enfermedad clásicos combinados entre sí, y para después, esta fase no es necesario pasarla, pero muchas veces pasamos por ella, para acabar en la fase que todos conocemos de FAMES clásicos más, o lo que es lo mismo, en definitiva, metotrexato, con biológicos o JAKs, ¿no? Y aquellos que son de bajo riesgo pueden funcionar con un tratamiento menos complejo, como es un FAME clásico, como el metotrexato en monoterapia, por ejemplo, ¿no? O sea que hay diferentes estrategias en función de que veamos ya desde un primer momento, en una fase muy temprana o temprana, que la enfermedad va a evolucionar de una forma más rápida o menos rápida, más agresiva o menos agresiva. Y bueno, ¿y qué nos permite decir a nosotros que un enfermo está en un momento más establecido, menos, en remisión o no? Pues un índice de actividad de la enfermedad, que es el famoso DAS28. ¿Por qué se llama DAS28? Porque quiere decir Disease Activity Score de 28 articulaciones, que son 20 articulaciones que pertenecen a las manos, las metacarpofalángicas de cada mano, que son los nudillos, y luego las interfalángicas proximales, que son las que están inmediatamente más distales a esos nudillos, ¿no? Como veis, hay 10 entre las dos manos, 10 en cada mano, perdón, 10 y 10, 20. Y luego, pues los 2 hombros, los 2 codos, las 2 muñecas y las 2 rodillas, lo cual suma 28. Y de cada una vamos a evaluar si están tumefactas, es decir, si hay hinchazón, si son dolorosas, producen dolor, y luego tendremos en cuenta pues 2 elementos más. La opinión del enfermo sobre cómo está su enfermedad, y después también la famosa velocidad de sedimentación globular, que es lo que los reumatólogos llamamos un reactante de fase aguda, una proteína que se eleva cuando hay inflamación en el cuerpo. Bueno, pues todo eso produce un algoritmo
Nosotros introducimos estos 4 datos en una calculadora, tal cual, os lo explico tal cual lo hacemos, ¿no? Que las hay por internet y te va pidiendo, pues dame el número de articulaciones dolorosas, el número de articulaciones tumefactas sobre 28, la velocidad que tienes, la opinión del enfermo sobre su enfermedad de 0 a 100. Y con eso tenemos un índice que es el famoso DAS28. ¿Vale? Y ese DAS28, en función de lo que nos salga, decimos, pues mira, esta enfermedad está, la actividad de esta enfermedad es alta, es moderada, es leve o está en remisión. O un tratamiento incluso es efectivo o no es efectivo. Bueno, pues ¿qué consideramos actividad elevada? Cuando un DAS28 está por encima de 5,1, como veis aquí. Una actividad moderada cuando el DAS28 está entre 3,2 y 5,1, y una actividad leve entre 2,6 y 3,2. Y el enfermo está en remisión cuando el DAS28 está por debajo de 2,6. Y entonces pues, podemos también valorar el tratamiento. Y nosotros decimos que una respuesta es buena cuando ese tratamiento es capaz de disminuir el DAS en 1,2 puntos o más. Que una respuesta es moderada cuando el tratamiento nos ofrece una disminución del DAS entre 0,6 y 1,2 y no hay respuesta cuando estamos en una disminución del DAS por debajo de 0,6. Menos de 0,6 consideramos que la respuesta es insuficiente o que no hay respuesta. Bueno, ¿y de qué fármacos disponemos? Pues disponemos, como os he dicho, de los fármacos, los FAMES, fármacos modificadores de la enfermedad, o FAMES, sintéticos, de los cuales diferenciamos entre clásicos y dirigidos. Y los dirigidos son aquellos que, entre comillas, los enfermos ya conocen como inhibidores de las JAK quinasas, ¿no? O sea, van a una molécula, es química, pero van a una molécula muy específica, mientras que un metotrexato, por ejemplo, que es un clásico, pues es un fármaco que a través de la inhibición de una enzima va a producir una gran cantidad de efectos buenos y malos, claro. Y luego los FAMES, los fármacos modificadores de la enfermedad biológicos, que son, pues ya lo veremos después, análogos de receptores, son anticuerpos que van a bloquear moléculas específicas. Y hay, los diferenciamos entre originales, aquellos que todavía no han dado tiempo a que desarrollen un biosimilar, y aquellos que son biosimilares. ¿Por qué no se puede decir, como los otros, con los otros fármacos, los genéricos, ¿no? Pues porque no son química. Entonces es un proceso vivo, es un proceso de fabricación de una proteína que nunca puede ser exactamente igual que la primigenia, pero se parece mucho y funciona igual. Y por tanto son igual de buenos para nosotros, exactamente igual de buenos. Son muy buenos, diría yo, y eso es importante que médicos y pacientes tomen conciencia, porque hacen sostenible al sistema. Nos hacen mucho más baratos, siendo igual de buenos, y hace que mucha más gente los pueda recibir, o que a un paciente se le pueden ofrecer multitud de fármacos que de otra manera no podríamos soportar como sistema sanitario. Bien, ya una visión global muy conocida, vais a ver que, bueno, pues se produjeron primero ya pertenece al siglo XIX, imaginaros ya dónde estamos, ¿no? La aspirina, que todo el mundo conoce que fue la última aportación altruista, se dice, a la medicina, porque es algo romántico, el investigador que lo hizo por su padre. Después las sales de oro, que tanto tiempo utilizamos. Yo las viví todavía en un primer momento, eran muy tóxicas desde un punto de vista nefrológico, y copiaban la idea de que bajo la artritis reumatoide debía haber una enfermedad infecciosa, y cómo funcionaban en la tuberculosis, pues se probaron en la artritis reumatoide, y vete por dónde, pues funcionaron. Después la salazopirina, la prednisona, que como no, los corticoides supusieron una especie de milagro, ¿no? Pacientes que no se podían mover se levantaban de las sillas, ¿no? Para luego, prácticamente a la par, salir el metotrexato, que empezó a usarse como fármaco oncológico, como todo el mundo sabe, y posteriormente ya se ha utilizado como fármaco inmunomodulador. Después ya vinieron, a partir de los años 2000, ya estamos ya en épocas muy cercanas, los anti-TNFs, que veremos qué son, y después hay 5. Después, los fármacos que inhiben la coestimulación, como el abatacept, que ya lo veremos, los inhibidores de los linfocitos B, pues como el rituximab, y después otros fármacos que han ido saliendo, los inhibidores de la coestimulación, como he comentado, y después los inhibidores de las JAK quinasas, ¿no? Es decir, un desarrollo en progresión. Y ahora hablaremos, pues, de cada uno en particular. Bien, los corticoides, no sé si se puede poner así exactamente, son el tratamiento. Voy a dar una pincelada, sé que a mucha gente pues ya lo da por sabido, pero quiero no dar nada pasar nada por alto. El tratamiento inicial
es un tratamiento inicial recomendado junto al metotrexato. Esto lo dicen todas las guías. La pregunta clave es ¿cuánta cortisona? Pues, hombre, en un principio se puede ser un poco más generoso, pero hay que ir a situaciones de estabilización ya de como máximo 7,5 a 10 miligramos de prednisona o sus equivalentes, como la metilprednisolona, etcétera, ¿no? Cada 24 horas, y después intentar reducirlos progresivamente y ahí seguir siguiendo la máxima de la dosis más baja posible el menor tiempo posible, lo cual es siempre un poco relativo, ¿no? Pero bueno, lo mínimo que se pueda. Quiero destacar que mejoran el dolor, la rigidez, la astenia, los signos inflamatorios, obviamente, porque son antiinflamatorios, son fármacos que producen un gran bienestar. Debo decir que además son fármacos modificadores de la enfermedad, puesto que también se ha demostrado que retrasan la presión radiológica en muchos casos, pero que tienen un gran número de efectos secundarios y no son, por tanto, sostenibles en el tiempo. No obstante esto, hay que ser sinceros y una cosa es lo que queremos y otra lo que nos pasa. Quisiéramos bajar los corticoides y quitar los corticoides para que metotrexato y biológicos entraran en funcionamiento y mantuvieran a nuestro paciente, pero la verdad es que en series amplias se ha demostrado que hasta 2/3 de los pacientes nunca dejan de desengancharse a los corticoides, aunque sean dosis mínimas de 2,5 miligramos o 2,5 cada 48 horas. ¿Por qué? Porque producen un especial bienestar a algunas personas, a mucha gente, que hace que cuando los quitas ellos lo notan, perciben algo y no están igual de bien. Entonces hay que darlos, ¿no? Por tanto, no, nada de no darlos, conocer sus beneficios y conocer, como no, sus efectos secundarios que hay que tratar. A ver si me deja pasar aquí. Vale. Bien, y hablamos de los fármacos clásicos, los FAMES clásicos, ¿no? Y cuando hablamos de FAMES clásicos hablamos de el rey, ¿no? Metotrexato en este sentido, leflunomida, que es el fármaco, la gran alternativa, y otros fármacos que se utilizan o se han utilizado, deberíamos decir muchas veces, pero ya un poco en desuso o con menor uso, como la sulfasalacina, la cloroquina o la hidroxicloroquina, estos dos últimos, como sabéis, antipalúdicos rescatados del tratamiento para la malaria. Y luego, pues algunos inmunosupresores que utilizamos puntualmente, y algunos de ellos muy puntualmente por su toxicidad, como son la cetioprina, la ciclofosfamida, la ciclosporina, ojo a los problemas renales y la hipertensión, el micofenolato y el tacrolimus, conocidos también por su uso en el trasplante renal, ¿no? Mencionar de pasada no voy a decir nada más, pero los muy clásicos, quiero decir que también vale para que nos suenen las cosas y para que la gente sepa de qué estamos hablando, que hubo otros fármacos como la D-penicillamina, que se utilizaba en la artritis reumatoide y en concreto en la amiloidosis, el depósito de una proteína cuando la enfermedad no está bien controlada a largo plazo, pero está en este momento en desuso. Las sales de oro, que eran intramusculares, muchos de vosotros lo habéis aún vivido quizá, y el clorambucilo, ¿no? Pero están en franco desuso o en completo desuso. Vamos a entrar ya en los fármacos, los FAMES clásicos, sintéticos clásicos, ¿no? El metotrexato, bueno, es un fármaco que fue aprobado en 1988 por la FDA, que venía de, como digo, del tratamiento para la leucemia infantil, y que tiene como característica que inhibe la dihidrofolato reductasa, reduce la cantidad de folato intracelular y lo que impide es la formación del tetrahidrofolato necesario para la síntesis de ácidos nucleicos y en particular, pues, ¿qué está haciendo? Pues inhibir la que puedan actuar en fases especialmente activas los linfocitos T y también los linfocitos B. Por tanto, afecta a células de alto recambio. Y es una primera opción, de verdad, una primera opción de tratamiento como FAME clásico, ¿no? Bien, sus indicaciones por ficha técnica son, advierto que voy a decir aquí mucha información, pero que la gente, como estamos en artritis reumatoide, se quede con el tema de artritis reumatoide. Lo voy a decir de paso, pero si no nos podemos prolongar porque ya nos complica la vida a los reumatólogos como para complicárselo a los pacientes, ¿no? Pero bueno, actúan, como he dicho, en algunas neoplasias todavía, en la artritis reumatoide y en la psoriasis. En múltiples enfermedades se utiliza también que tienen un componente inmunomodulador, ¿no? Por su componente inmunomodulador, en fármacos, en enfermedades inflamatorias, a dosis de entre 7,5 miligramos y 30 miligramos. Los 25-30 miligramos semanales, ojo, semanales, son el máximo de dosis al que deberíamos llegar. ¿Se puede dar por vía oral? Sí, pero como son dosis de 2,5 miligramos, cuando se acumula mucha dosis, tienes que tomarte hasta 7, 8, 9 pastillas seguidas, porque se toma de una vez por semana. Es un poco inconveniente.
Cuando eso es un inconveniente o bien se muestra inefectivo o parcialmente efectivo, podemos pasar a la forma subcutánea, que aumenta su efectividad, que es mucho más cómoda, pero que también aumenta algo más su toxicidad. Hay que valorar mucho la enfermedad renal significativa, tener cuidado, sobre todo la hepatopatía, las leucopenias, neutropenias o plaquetopenias que producen las citopenias, evidentemente el embarazo o que es un productor de problemas para la fertilidad por insuficiencia ovárica, etcétera. Ojo con la enfermedad pulmonar, a pesar de que algunas está prescrito y en otras está proscrito, porque colabora esa fibrosis, y ojo con las enfermedades agudas o crónicas, que será una especie de mantra en todos estos fármacos, ¿no? Bueno, los efectos adversos más conocidos son las náuseas, la leucopenia leve, la fatiga y el mareo, la estomatitis y la gamma GT, la elevación de algunas transaminasas como la gamma GT. Y decir que a pesar de todo es un fármaco muy seguro, y cuando se compara con otros fármacos en términos de mortalidad asociada, pues es más seguro que otros fármacos como la penicillamina o incluso la hidroxicloroquina o las sales de oro, por ejemplo. La sulfasalacina, que se usa como alternativa, pero casi siempre combinada con hidroxicloroquina, por ejemplo, y a veces con leflunomida, o con el mismo methotrexato, es de un mecanismo muy complejo y desconocido. Se da dosis de 500 miligramos cada 12 horas hasta 1,5 gramos, y sus efectos secundarios más frecuentes son la náusea y el dolor abdominal, casi todos en la esfera abdominal, diarreas, y también tipos de exantemas maculares y aumento de transaminasas. Y da como característica pues el aumento de coloración, que permite saber si se está usando o no la coloración de la orina y de otros fluidos, ¿no? Como la lágrima, que van a teñirse y permiten ver que el paciente lo está usando. La cloroquina y la hidroxicloroquina, que siguen siendo fames clásicos, como os decía, sintéticos clásicos, que provienen del uso como fármacos antimaláricos, que son inmunomoduladores, es decir, modulan esta respuesta inmune, que se usan más que en la artritis reumatoide, por ejemplo, en el lupus, tiene un uso ampliado para las atrasias del lupus, y que se puede utilizar la forma clásica, como es la cloroquina, 250 miligramos día, o la hidroxicloroquina, con algo menos de toxicidad, especialmente retiniana, a 400 miligramos día, una dosis ideal de 5 miligramos kilo día. Produce cefalea, una coloración grisácea de la piel, y es muy temida la retinopatía, pero es poco frecuente, de forma que somos muy meticulosos a la hora de antes de empezar a darla y enviarla al enfermo de oftalmólogo, y lo hacemos, pero muy raramente te dice a este paciente no se lo puedes dar. Y ojo, últimamente, como se ha utilizado en el tema COVID y tal, pues ha llegado a la luz, ojo con los bloqueos auriculoventriculares, y por tanto hay que hacer también, es recomendable, un electrocardiograma. Hay una forma de saber qué enfermo te puede hacer una retinopatía o está en riesgo de hacerla, y es cuando las dosis son altas, las dosis diarias, más de 6,5 miligramos kilo, la duración del tratamiento es más de 5 años, la edad de personas pues, mayores de 60 años, que tengan enfermedades sistémicas, especialmente con afectación renal o hepática, y enfermedades oculares como retinopatías o maculopatías previas. La leflunomida es un fármaco inhibidor de la enzima dihidrocourato deshidrogenasa, que es imprescindible para la síntesis de ADN en los linfocitos, por tanto vamos a inhibir los linfocitos T otra vez. Se da dosis de 10-20 miligramos, en general 20 y 10 cuando hay que combinarla, porque entonces se vuelve mucho más tóxica cuando hay que combinarla, por ejemplo, con methotrexato, se baja a 10. Y es la segunda elección. Para que la gente, yo voy a decir cosas claras, es la segunda elección después de methotrexato, y puede ser eficaz o puede aumentar la eficacia de methotrexato cuando la asociamos, ¿no? ¿Qué efectos tiene? Pues diarreas, hipertensión y elevación de las transaminasas como efectos más frecuentes. Bien, vamos a los biológicos que interesan quizá a mucha gente. ¿Qué son estos los biológicos? Bueno, para esto os muestro a la izquierda de la pantalla una interacción normal. Bueno, viene una citoquina que interacciona con un receptor en la célula y produce una señal de inflamación, ¿no? Como nos ha explicado la doctora Goma. Bueno, pues nosotros tenemos estrategias, una doble estrategia, pues vamos a neutralizar o bien la citoquina o bien su receptor, y ya está. Y si taponamos eso, pues no hay interacción citoquina-receptor, que es lo que nos importa, y no hay señal de inflamación. Y eso es lo que se ha hecho. Detectar como estrategia de neutralización de citoquinas
diseñar anticuerpos monoclonales que bloquean directamente a la citoquina, diseñar receptores solubles o análogos del receptor soluble, algo parecido a un receptor soluble que va por ahí flotando y captura a la molécula, y luego pues anticuerpos monoclonales que bien van a fijarse en el receptor de alguna manera, van a estorbar en el receptor y por tanto la citoquina no puede adherirse, o bien antagonistas, sabemos que por definición farmacológica es el fármaco que entra dentro del receptor, bien de un tipo o de otro, pero que van a actuar ahí, van a dificultar o imposibilitar que la molécula original, la citoquina original entre y actúe, ¿no? Esa es la estrategia que seguimos. Y entonces paso a explicaros lo que son los fármacos biológicos. Primero los anti-TNF-alfa. TNF-alfa es una molécula proinflamatoria en la que está en lo alto de la cadena de la inflamación, arriba, digamos. Y entonces el primero que salió fue Enbrel, fue Etanercept, perdón, he dicho el nombre comercial, Etanercept, y era un receptor soluble, de alguna forma una mezcla entre la fracción fija de las inmunoglobulinas, la FC, junto con un mix, ¿no? Digamos, un híbrido entre el receptor de TNF-alfa, y entonces esto lo hacía convertirse en un análogo del receptor. Después se diseñaron diferentes anticuerpos directamente monoclonales, como eran infliximab, o adalimumab o golimumab. Luego explicaremos la característica de cada una para que la gente lo tenga en cuenta muy, muy brevemente, para que se puedan recordar. O el último, pues certolizumab, que es simplemente una parte de la fracción FAB, que con eso es suficiente para que reconozca el antígeno y se fije a él. Bueno, ojo con las insuficiencias cardíacas, ¿vale? ¿Cómo puedo apartar esto? A ver de aquí, si puedo modificar esto aquí. Sí. Ojo con las insuficiencias cardíacas, ojo con las enfermedades dismedizantes, ojo con las infecciones activas, donde hay que tener mucho cuidado con estos fármacos, en las hepatitis reactivas, en las neoplasias y en las enfermedades pulmonares intersticiales, ¿vale? Que producen fibrosis. Bien, empecemos con el primero de los anti-TNF, infliximab. Ahí disponemos ahora de un original y de un biosimilar. No hay que tener ningún miedo a utilizar el biosimilar de entrada. No somos muy partidarios de hacer lo que se llama el switching por el switching, es decir, un paciente que le está funcionando bien su original, cambiarle a un biosimilar, ¿vale? Esto, por múltiples razones que ahora se escapan quizás a lo que queremos explicar hoy, pues no es de nuestro agrado. Es decir, el médico de alguna forma es alguien diseñado para cambiar un fármaco cuando no va bien. Cuando va bien es difícil convencernos de que eso pueda cambiar, y más difícil es cambiar al paciente. Otra cosa es empezar con un biosimilar que es igual de efectivo y no implica ningún cambio, y para mí es una estrategia excelente. Se administra endovenoso, esa es la característica principal de infliximab, en la artritis reumatoide y en la espondilitis anquilosante, a dosis diferentes. ¿Qué indicaciones tiene por uso? Por la artritis reumatoide, pero también en otras enfermedades, que lo sepamos, en la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, en la psoriasis misma, y, ojo, algo que no tiene muchos fármacos, en la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn y la colitis ulcerosa, y fuera de ficha técnica, pero se puede utilizar en la uveitis, la inflamación de estas membranas internas del ojo, en la enfermedad de Behçet, que no actúan muchos fármacos, la artritis crónica juvenil, en la amiloidosis, el depósito de esa proteína maliciosa que se fija en diferentes tejidos y que los destruye, y además imposibilita su buen funcionamiento, como son el riñón, corazón, etcétera, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esta, pues actúa en la amiloidosis. Se da al principio con una dosis de inducción, 0, 2 y 6 semanas, y después se mantiene cada 8 semanas. Bien, Etanercept, que fue el siguiente que salió, también disponemos de original de biosimilar, se dan 50 miligramos cada semana subcutáneo, no se da dosis de inducción, solamente tiene la indicación de espondilitis anquilosante, artritis reumatoide y artritis psoriásica, y por ficha técnica, no dosis de inducción en estas enfermedades, y por ficha técnica se da en la artritis reumatoide, en la espondilitis y en la psoriasis, y también en la artritis crónica juvenil. Ojo, no funciona o no está indicado, en la uveitis ni en las enfermedades del intestino, ¿vale? Luego adalimumab. Adalimumab es el fármaco más utilizado de todos. ¿Por qué adalimumab es el fármaco más utilizado de todos? No es mejor que Etanercept para artritis reumatoide, no lo es. De hecho, hay reumatólogos que están convencidos que es algo peor que Etanercept. En cualquier caso, los libros y los artículos van a decir que es igual. Luego ya es un poco el tema que decimos los reumatólogos, el toque de bola, ¿no? Hay reumatólogos que le prefieren, es que el Etanercept es un poquito más fino para la artritis reumatoide. Bueno, pero adalimumab es el fármaco que tiene más indicaciones de todos. Tiene muchísimas indicaciones.
Disponemos de original y biosimilar, se da vía subcutánea, 40 mg cada 14 días, lo cual lo hace un fármaco cómodo de utilizarse, y por indicaciones en ficha técnica tiene, fijaros, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, psoriasis, artritis crónica juvenil, actúa en las enfermedades del intestino, en la uveitis y en un fármaco, una enfermedad muy puñetera, permíteme la expresión vulgar, que es la hidrosalinitis supurativa, una enfermedad muy grave. Disculpa, Jordi, que te interrumpa, pero estamos ya justos de tiempo, deberíamos ir. Voy a intentar resumir mucho. Perfecto. Bueno, vale, voy a intentar ir a ello, perdonadme, pero no, tampoco quiero que se convierta en una carrera. Pasa que al principio me he encontrado con lo que me he encontrado. Golimumab, que es otro anti-TNF. Bien, por indicación en ficha técnica vemos que son las clásicas, artritis reumatoide y otras, entre las que quisiera destacar la colitis ulcerosa. ¿Y por qué es importante? Voy a decir lo importante de cada uno. Porque se da cada mes. Y esto es bueno o es importante para algunos pacientes malos cumplidores. Y se puede dar, además, subcutáneo en el hospital, vienen cada mes y son gente poco cumplidora que vienen una vez al mes, se pueden comprometer, pero no se lo van a poner cada semana. Útil para esto, certolizumab, bien, es un fármaco que está básicamente, lo importante, tiene una buena espectro de indicaciones como artritis reumatoide y otras enfermedades, pero sobre todo, indicado durante el embarazo. Es el gran fármaco. Muchas pacientes son gestantes o tienen deseos de gestación, es el fármaco indicado para ellas. Vale, por su escaso paso placentario, ya lo hemos dicho. Abatacept, el inhibidor de la coestimulación, es un fármaco que tiene la ventaja que se puede dar endovenoso subcutáneo, según peso, y que por indicación en ficha técnica, pues será para la artritis reumatoide, la artritis psoriásica y la artritis crónica juvenil. Ojo, contraindicado en infecciones, en neoplasias y en la hepatitis B activa. Pero, por otra parte, es un fármaco muy importante porque se puede dar en las enfermedades pulmonares intersticiales, en las enfermedades cardíacas y en algunos tipos de infecciones. Por tanto, un fármaco muy a tener en cuenta porque nos saca de apuros muchas veces. Tocilizumab, que es inhibidor, o sarilumab, que son inhibidores de la interleuquina 6, se dan por vía endovenosa subcutánea y son propios de la artritis reumatoide de afectación muy sistémica, cuando hay varios órganos afectados. Por ficha técnica se da la artritis reumatoide y la artritis crónica juvenil. Quizás no son primeras opciones, pero sí muy buenas segundas opciones. ¿Vale? Ojo, es un fármaco contraindicado en infecciones y en neoplasias y en hepatitis B activa. Bien. Ojo, una cosa que no quería remarcar, es otro fármaco utilizado en la amiloidosis y se puede dar en monoterapia. Rituximab, es un fármaco que hemos robado también de alguna forma de la oncología y de la hematología, endovenoso y por indicación, pues, artritis reumatoide y también para algunas vasculitis asociadas a la artritis reumatoide, también se dan algunos linfomas. Y ahora quisiera dar una pincelada sobre los dos diapos, me quedan solamente los fármacos dirigidos, los sistémicos dirigidos, que son los JAKs, ¿no? Lo que hace en el fondo es, JAK es una molécula que lo que hace es fosforilizar proteínas y que lo que permite es que cuando la citoquina se acopla a su receptor, después se dé una señal interna dentro de la célula y la célula a nivel nuclear empieza a sintetizar diferentes moléculas proinflamatorias. Vamos con tofacitinib, el primero de ellos. Bien, es un fármaco inhibidor de JAK1, JAK3, es oral, esto es lo importante de los JAK, son orales, son diarios, pero son orales. Mucha gente no quiere pincharse de ninguna manera. Por indicación, bueno, se puede dar combinado con methotrexato y que se da en la R moderada o severa en adultos que tienen respuesta inflamatoria insuficiente o intolerancia a uno o más FAMES. También se puede dar en la artritis psoriásica y en la colitis. Puede ser, cuidado, si necesitamos utilizado en monoterapia. Es la otra gran ventaja, orales y en monoterapia. Bien, baricitinib, el segundo que salió, solamente hay 3, así que ya acabo. Es inhibidor de JAK2, JAK3. Tiene las mismas indicaciones, artritis reumatoide moderada o severa, que no responde de forma adecuada a los FAMES, y puede utilizarse en monoterapia. Y tiene una gran ventaja, he dicho que daría la ventaja de cada uno, y es que se puede optimizar su tratamiento. De 4 miligramos se puede pasar a 2 en gente mayor por toxicidad o en gente en la que esté muy estable y queramos ahorrar, porque tiene precios diferentes. Y después finalmente upadacitinib, es un inhibidor de JAK1 muy potente a dosis de 15 miligramos cada 24 horas, en el mismo tratamiento, la misma indicación, pero además tiene más indicaciones, tiene artritis psoriásica, espondilitis y la dermatitis atópica. Y puede también utilizarse en monoterapia
o en combinación. Bueno, pues nada más, aquí tenéis mi bibliografía y perdón por la introducción del principio y que haya corrido un poco al final, pero bueno, espero haber sido claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi, ningún problema. Ahora vamos al turno de preguntas, lo haremos un pelín más breve porque en general nos hemos alargado, así que vamos con la primera para nuestros ponentes. Nos preguntan sobre la práctica de deportes. Nos dicen, está claro que afecta a las articulaciones, pero ¿este daño acelera de alguna forma la enfermedad? Podéis responder el que prefiráis. Bueno, yo puedo decir algo desde mi perspectiva. Yo creo que el uso del deporte es a todas luces necesario para muchas cosas, ¿eh? Para la nutrición de la articulación, para evitar la sarcopenia, como hemos comentado, porque es hacer deporte cuando vences la gravedad contribuye a mejorar la osteopenia, ¿no? También, o sea, también sobre el hueso. Pero además el deporte bien practicado, el deporte aeróbico, tiene características antiinflamatorias como la inhibición de interleuquina 6, que ha sido publicado y demostrado. Por tanto, yo diría sí al deporte en mayúsculas, ahora bien un deporte aeróbico, a medida de lo que podamos hacer y sobre todo no en fases absolutamente inflamatorias, sino cuando ya estemos un poco estables de la enfermedad. Sí, yo acotar dos puntos sobre la parte de la importancia de la actividad física. Como bien decía el doctor, el aeróbico va muy bien para prevenir también todo este tema de la adiposidad que se ve asociada a algunos esquemas de tratamientos, como por ejemplo por corticoides, que también produce una infiltración grasa sobre la masa muscular, y ahí produce la liberación de esas sustancias que marcaba el doctor, que son las interleuquinas, que también van a ser un efecto deleterio sobre el músculo. Y también los ejercicios de resistencia, siempre y cuando el reumatólogo nos lo permita hacer en base a la actividad de la enfermedad, que va a permitir que esa masa muscular sea más resistente y más potente. Y así también contrarrestar el efecto deleterio que tienen algunos tratamientos sobre la masa muscular. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Nos preguntan vuestra opinión sobre suplementos, colágeno, magnesio, boswellia, arpaofito. Judith Teruel. Mirad, yo voy a dar mi opinión. Yo diría que mucho cuidado con estas cosas. Es decir, vamos a ver. Yo creo que medicina hay una, ¿eh? Yo creo que hay que tener open mind. Y oye, nosotros hemos aprendido de todos los sitios. Y Dios no me libre de condenar a nada ni a nadie. Pero es verdad que son la mayor parte de estos fármacos, productos que no son fármacos, no tienen una evidencia científica, y mucho menos la evidencia científica que tenemos con el uso de los FAMES, por ejemplo. Entonces, de uno conocemos muy bien las toxicidades, sus efectos y tal, y de los otros no. Y mucho menos las combinaciones de nuestros fármacos con estos otros. Y por tanto, diría, mucho cuidado, ¿no? Cuidado en estas cosas, en la salud, y cuidado en el bolsillo, ¿no? Porque tampoco son baratos. Diría también que, a ver, las cosas que se dan probablemente son bastante inocuos en cuanto a efectos secundarios, ¿no? Y yo no voy a denostarlos, pero yo a mis pacientes no los aconsejo. Debo reconocer que también en parte porque dentro de lo que llamamos la medicina pues, más clásica no se estudian, ¿no? Y no hemos profundizado en ellos, ¿no? Un pequeño aporte, a mí me tocó hablar o comentarles la experiencia que tenemos nosotros con el tema de sarcopenia, y justo tuve que hacer una revisión de sarcopenia por corticoides para una charla que di el sábado, y comentarles que a nivel nutricional se pueden aceptar algunos complementos o algunos suplementos que no tienen nada que ver con lo que estaba mencionando el doctor, y creo que la pregunta del foro iba para ahí, para ese target, digamos, pero para sarcopenia tenemos solamente 2 suplementos nutricionales que están avalados con una evidencia científica escasa, pero no nociva, ¿sí? Uno son los complementos de leucina, que también van a estimular la síntesis proteica muscular, y el otro es el hidroximetilbutirato, que en un gramaje de 1 a 3 gramos por día durante un plazo de 3 a 8 semanas demostró que aumenta la cantidad de masa muscular y el rendimiento de la masa muscular. Pero esto tal cual como dijo el doctor, totalmente de acuerdo. Ojo con lo que se vende por internet, ojo con lo que se publicita, por favor, siempre, siempre y absolutamente siempre,
confianza plena en la medicina alopática y en la prescripción del médico que lo lleva. Muchas gracias. Y vamos, si os parece, con una última pregunta para cerrar. Nos preguntan por los tratamientos que sean preventivos en una etapa en la que todavía no hay dolor. Mónica, Bueno, yo creo que... Mónica, me parece que te Sí. toca a ti esta. Sí, desgraciadamente no hay respuesta todavía, pero hay como mínimo entre 10 y 20 estudios, ensayos clínicos a nivel europeo. Doy un número aproximado, pero hay muchos en los cuales está específicamente haciendo ensayos clínicos con enfermos con anticuerpo positivo y a lo mejor algún dolor, algo en la articulación, pero que no se puede diagnosticar todavía de artritis. Y hay alguno con algún resultado esperanzador. Hasta ahora se ha de reconocer que los que están publicados solamente demostraron retrasar la enfermedad un año, lo cual en artritis pues a lo mejor no es mucho, retrasar desde los 32 hasta los 33, o sea que no fue muy prometedor, pero los que se están haciendo ahora hay más esperanzas de encontrar la combinación adecuada para retrasar lo máximo posible la artritis. Hasta ahora, de momento no hay nada demostrado, pero creo que en los próximos años sí que va a haber una buena combinación para prevenir o retrasar la enfermedad. Muchas gracias, Mónica. Pues nos quedamos con este mensaje final para concluir el foro. Agradecemos muy especialmente a los 6 ponentes que nos han acompañado y a todos vosotros por estar con nosotros hoy. Y pues esperamos... Bueno, yo también quiero agradeceros a los ponentes por haber contribuido con vuestro conocimiento. Ha sido realmente alentador saber cuántas cosas sabemos ya sobre la artritis reumatoide. Y también al público por estar aquí asistiendo, y os invito a que visitéis la hoja de la cátedra UPF QuES, donde en breve dispondremos también del vídeo de esta sesión para que podáis revisitarlo si tenéis alguna duda o hacer difusión. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yes, Hasta otra, muchas gracias. Adiós.